Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Decisión Radio con Don Pío Moa hablando de historia. Don Pío, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy, antes de meternos en materia, volver a recordar que usted ya tiene a la venta su último libro, del que hemos hablado aquí en distintas ocasiones. Libro muy recomendable y que volvemos a recordar a todos los oyentes de qué se trata, cómo se llama y un libro que pueden adquirir en las grandes superficies o en cualquier librería. Sí, bueno, hoy, por ejemplo, mientras dura la Feria del Libro, que se acaba ya esta semana, claro, pues un sitio en que lo tienen seguro es en la librería en la caseta 173 de Encuentro. Pero aparte de eso, claro, en cuanto a mi blog, algunas personas me han criticado el que dé importancia a la literatura en general y a mis novelas en particular, ¿no? Yo comprendo que a algunos les aburra esto, pero son terrenos, el terreno de la literatura es un terreno abandonado por lo que llamamos derecha, porque la derecha en general tiene una visión de la vida un poco tradicionalmente pesetera o un tanto beata, ¿no? Parece que unos solo son capaces de hablar de productividades y PIBs, con abundancia de Spanglish, y los otros de poderes ocultos y diabólicos. Sí. Con lo cual creo que no se avanza demasiado. Y a pesar de eso, se quejan de que la literatura, el cine y el arte hayan sido copados por la izquierda. ¿Sí? Bueno, pues con respecto a estas novelas, que son parte de una trilogía, que falta la tercera, pues la primera es Sonaron gritos y golpes a la puerta. Eso la pueden encontrar en la caseta 220 de la Esfera de los Libros o en Amazon. Lo digo porque es ya de hace unos 10 años o así. Y claro, en librerías solo encargándolas se consiguen, ¿no? Y luego la otra novela, Cuatro perros verdes, lo pueden encontrar en la caseta 344 de Actas. Lo digo ahora, por supuesto también en otras librerías, ¿no? La Sonaron gritos y golpes a la puerta tiene como fondo la guerra y la posguerra. Y la segunda, de Cuatro perros verdes, pues el fondo son los llamados prodigiosos años 60. Y las inquietudes de entonces, ¿no? Hay un tema que he tratado también en el blog y es lo he titulado ¿Cuándo se jodió la democracia? Remedando un poco la expresión de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? Bueno, pues esto lo vengo tratando aquí en estos programas, pero voy a resumirlo un poco. En tiempos de Zapatero, recuerdo que acordé con Luis del Pino llamar involución permanente al espacio que me permitía, entre 6 y 10 minutos, y le llamé en recuerdo de la expresión revolución permanente, que utilizaban los trotskistas, por ejemplo, ¿no? Le llamé involución permanente a aquel espacio de radio de los fines de semana, generalmente los sábados, entre 10:30 y 11. Y la razón es que consideraba que nos hallábamos en un proceso de involución antidemocrática y antihispana, dirigida por unos políticos delincuentes. Y señalé que el rescate de la ETA por el PSOE, que son dos partidos de ideología casi idéntica, pues que era un ataque frontal al Estado de Derecho y una justificación del atentado como forma incluso premiada de hacer política. Esto iba implícito, pero clarísimo, ¿no? Bueno, pues lo malo es que la conciencia democrática y el patriotismo en España han llegado a ser tan débiles que nadie quiso ver la evidencia. O casi nadie. Bueno, la ETA había sido prácticamente derrotada por Aznar, el único que en su segundo mandato aplicó las normas del Estado de Derecho a los terroristas. Pero de pronto la Triple M presentaba el rescate político de la ETA como la derrota de la ETA, a manos de unos politicastros tan demócratas, entre comillas, como ella. Como yo. Entonces no me di cuenta de que la involución venía de algo atrás, concretamente de la condena del alzamiento del 18 de julio, es decir, del franquismo, por Aznar en 2002.
Aznar condenó el franquismo en 2002, oficialmente, en las Cortes. Las Cortes. Condenar el franquismo es condenar la democracia, ya que Franco no tuvo enemigos democráticos y la transición se hizo como solo podía hacerse desde el régimen y por políticos del régimen, de aquel régimen. Con su condena descerebrada, Aznar abría el paso a todas las fechorías cometidas en nombre del antifranquismo. Zapatero fue una consecuencia de Aznar, como Rajoy lo fue de Zapatero, y el actual doctor lo es de Rajoy. Se ha montado una pseudodemocracia antifranquista, que es lo mismo que decir antidemocrática y antiespañola, o sea, una democracia definitiva fallida. Y aquí hay un problema que a menudo se ignora. El franquismo no tuvo una ideología precisa. Era un conjunto de 4 fuerzas políticas o familias arbitradas por el prestigio de Franco y por una institucionalización progresiva. El franquismo se declaró a su vez católico, pero claro, el catolicismo tampoco es una ideología política, sino que puede adaptarse y de hecho se adapta mejor o peor a diversos regímenes. Así que cuando la Iglesia negó al franquismo el carácter de católico, abrió ante él la fosa, no oficialmente católico. Solo la calidad política de Franco y de pocos más evitó que la fechoría eclesiástica terminase en derrumbe del Estado, como pasó en Portugal, por ejemplo. Sí. Pero es evidente que el régimen, privado de aquel elemento de cohesión, el catolicismo, no deja de ser un elemento de cohesión entre las 4 fuerzas políticas o familias, pues aunque fuera en parte ilusorio, pues se descomponía aceleradamente. Y esta descomposición se manifestaba en los crecientes conflictos entre esas 4 familias o partidos y en el interior de cada una de ellas. Por ejemplo, había varias falanges, varios carlismos, alguno incluso trotskista o casi trotskista, varios grupos cristianos y democristianos y varios grupos monárquicos. Esta situación y no la mitificación de sucesos concretos como el asesinato de Carrero, pues fueron los que determinaban el inevitable fin del franquismo. En tales circunstancias se planteaba un cambio en profundidad para después de Franco, y ese cambio no podía ser una mera reforma del régimen porque, repito, el régimen no tenía una ideología precisa. Decía que era contraria a los partidos y era contraria a los viejos partidos que habían llevado a España al desastre, pero en sí mismo tenía 4 partidos también, que se estaban descomponiendo. Esta es la realidad histórica, ¿no? Además, por efecto indirecto del Vaticano II, la mayoría de los políticos franquistas tenían muy poco fuste intelectual. Porque claro, si les habían privado del carácter general del régimen, pues quedaban un poco en el aire todos ellos, ¿no? O sea, había uno que llamaban el búnker y que quería mantener unas esencias que no eran las del franquismo, sino las de su propia familia o partido. Y otros que, sin ideología y a menudo sin cultura, eran ante todo europeístas y aspirantes a olvidar el pasado, no solo el pasado reciente, sino el viejo pasado de España, ¿no? Incluido el pasado que trató en el libro Hegemonía Española y era europea. Bueno, una de las excepciones en este nivel bajo de aquellos políticos fue Torcuato Fernández Miranda. Era inevitable una evolución hacia regímenes como los de la Europa occidental, por la simple razón de que, insisto, el franquismo, como decía Fernández de la Mora, no era una ideología, era una situación de excepcionalidad debido a la excepcionalidad de la guerra civil, planteada por otra excepcionalidad, que es una república en descomposición, ¿no? Así que no había otra opción que se viera viable, ¿no? Podría haberla quizá, pero de hecho no la hubo. Y esto no podía hacerse este cambio, que se llamó reforma, pero que tenía un fondo que iba más allá de una reforma. No podía hacerse este cambio olvidando el pasado o declarándolo ilegítimo, que es a lo que tendían muchos. La hazaña de Fernández Miranda fue la legitimación histórica y democrática del franquismo en el referéndum de diciembre del 76. En ello demostró, primero, que la masa de la población española, no
estaba contra el franquismo, sino que tenía un recuerdo bueno de él. Demostraba también que la oposición antifranquista era muy débil y además era antidemocrática porque trató de boicotear aquel referéndum. Y lo que pasó luego fue ya otra cosa. Hubo, desgraciadamente, aquello cayó en manos de Suárez, que era un político de 3 al cuarto, y, en fin, tenía la escasa talla de los políticos de ocasión, procedentes del franquismo, pero que ignoraban o querían que se ignorase la historia, con lo cual hacían el caldo gordo al PSOE y sus 100 años de honradez. Los 100 años de honradez fue una cosa genial, porque es la negación de la realidad más absoluta y sin embargo se pudo imponer. ¿Por qué se pudo imponer? ¿Por qué pudieron hacer demagogia con eso? Pues porque en la derecha no había nadie que recordara lo que realmente había sido el PSOE. El PSOE aparecía como el Partido Democrático. Es más, durante mucho tiempo, en muchos sitios todavía se considera que quien trajo la transición a la democracia fue el PSOE. Lo único que hizo fue aprovecharse de la situación, ¿no? Y los separatistas le pasaba algo parecido. O sea, la transición funcionó bastante bien durante un tiempo porque la sociedad heredada del franquismo era espléndida. La de mejor, como he dicho varias veces, mejor salud social de Europa y una sociedad con un respeto a la libertad personal muy alta, una sociedad próspera, la sociedad con más, por ejemplo, con más esperanza de vida al nacer de Europa después de Suecia, y cosas así. Pero cuando Aznar condenó el 18 de julio, ya el camino empezó a torcerse gravemente. Y finalmente ha surgido Vox después de 15 años de involución, que es una promesa de que el rumbo puede enderezarse, a pesar de algunas deficiencias bastante graves, como, en fin, eficiencias como la que estamos viendo en relación con Ucrania. Con Ucrania. He visto, he expuesto también en el blog algunas cuestiones referidas a este error, llamando a los propios militantes de Vox a mandar alguna nota a los dirigentes, ¿no? Sí, una nota que sugiero que podía ser esto. En relación con la guerra de Ucrania, España no tiene ningún conflicto con Rusia. Sí lo tiene, en cambio, con los países líderes de la OTAN, USA e Inglaterra, uno de los cuales invade Gibraltar, un punto estratégico en humillación permanente a España. Y el otro mantiene en nuestro territorio bases militares que debieran haber desaparecido una vez caída la Unión Soviética y que nos hacen blanco de misiles en una posible guerra general. La OTAN, además, no cubre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, lo que demuestra que para USA e Inglaterra son en realidad ciudades no españolas que antes o después deberán pasar a Marruecos. No entramos en las propagandas sobre si Putin es o no es un tirano. En todo caso, será un problema que deben resolver los rusos, no nosotros, que en democracia no somos modelo para nadie. Y que además sí tenemos a nuestras puertas a un tirano que amenaza imitar a Inglaterra con Ceuta y Melilla y que, sin embargo, es considerado aliado y protegido por USA, Inglaterra y Francia. Aquí nosotros somos siempre amigos y aliados de todos los que están contra España, ¿no? Bueno, en principio, en la guerra de Ucrania no se juega ningún interés que nos afecte, pero su prolongación, buscada abiertamente por Kiev y por la OTAN, sí puede volverse peligrosa para España, aparte de destruir cada vez más a la propia Ucrania. Pues cuanto más dure, mayores serán los riesgos de que degenere en guerra general, incluso nuclear. Por todo ello, lamentamos que los dirigentes de Vox hayan olvidado de pronto la posición e intereses de España para supeditarlos a los de potencias cuya política humilla constantemente a nuestro país. Y esperamos que esa actitud se modifique, ya que Vox ha despertado la adhesión de millones de españoles precisamente por defender en otros terrenos los intereses de España frente a los de los demás partidos. Hay otra cuestión actual que es la campaña electoral andaluza, ¿no? Y claro, yo creo que debía plantearse, no por los partidos quizá, pero sí por las personas corrientes que deben ejercer sus derechos, como la batalla de la Aljofifa.
Me comenta uno que lo de Aljofifa y Blas Infante es puro folclore, que no afecta a la política real, por lo que lo mejor es olvidarlo y concentrarse en asuntos más concretos como los impuestos, la ganadería, la pesca, etcétera, ¿no? Bueno, el problema más serio que tiene España es el de la creciente disgregación interna, que empieza creando un clima mental y moral de aversión o desinterés por la integridad nacional para ir transformándose en clima político y golpista. Es la estrategia seguida por los Pujol, el PNV o Feijóo, y también por Moreno Bonilla. Todos de derecha, obsérvese. Sí, sí. Casi siempre se olvida esto, ¿no? Estas políticas, junto con las políticas comunistoides, fueron las que llevaron a España a la guerra civil. Imponer en Andalucía una bandera islámica hecha con los colores de los omeyas y los almohades no es un simple pintoresquismo sin consecuencias. Declarar padre de la patria andaluza a un chiflado peligroso, proislámico o directamente islámico y radicalmente antiespañol no es una especie de broma. Recuperar la retórica hueca, pseudo-humanitaria y pseudo-progresista de aquel chiflado no es palabrería inocente. Esto lo está haciendo constantemente Moreno Bonilla. Sí, sí. Se trata, exactamente, usted se puede comprobar en sus discursos, ¿eh? Sí, sí. Se trata de una estrategia, aunque sea a largo plazo, para alejar a los andaluces de España, primero espiritualmente y luego políticamente. Es el proceso seguido por todos los separatistas, auxiliados por el PP y el PSOE, que fingen no darle importancia para ocuparse de lo que realmente importa, como decía Rajoy, es decir, por la pasta, en definitiva por la corrupción. Es llamativo, como parte de la demagogia que se está haciendo en relación con Ucrania, es decir, que Putin está detrás de los separatistas catalanes. Mire, quien está detrás, delante y al lado de los separatistas catalanes son los gobiernos del PP y el PSOE. Eso es lo que no debe olvidarse ni un solo momento. Son ellos los que les han financiado, les han dado de todo, les ha importado un bledo la propaganda constante de odio a España, etcétera. Y además han intentado impedir que haya una reacción en la propia Cataluña a toda esta demagogia, ¿no? Bueno, por eso es hora sobrada de que estas cuestiones se planteen abiertamente. Hay que decir a los políticos que son corruptos casi todos, ¿son ustedes partidarios de que a Andalucía la represente una bandera islámica? ¿Son ustedes partidarios de considerar como padre de la patria a un necio inflamado de palabrería antiespañola? Es hora de definirse sobre cuestiones estratégicas y de principio, no solo sobre las cuestiones que son también importantes de cada momento, ¿no? Después pueden venir las tácticas sobre impuestos, ganadería y demás. Estas elecciones deben ser también las elecciones de la Aljofifa. Recuerdo, la Aljofifa es el nombre que proponía Aquilino Duque para la bandera islámica que llaman de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Él decía, bueno, ya que los vascos le llaman Icurriña a la suya, y Señera le llaman los catalanes a la suya, pues los andaluces podríamos tomar ejemplo y llamar Aljofifa a esta bandera, que pretende ser regional. ¿Y qué es una Aljofifa? Dice él, porque se ve que tiene claramente raigambre islámica y carácter popular. La Aljofifa es una expresión popular que ya está en desuso, que se utilizaba sobre todo en Andalucía, para llamar a los trapos de fregar el suelo. Sí. Así que esa es la Aljofifa, es la bandera islámica de Blas Infante que quieren imponer todos estos políticos. En fin, quiero decir dos palabras también sobre el libro La hegemonía española y la era europea. El libro es un reenfoque general de todo aquello. Por una parte, centrarlo, o sea, como el comienzo de lo que llamo la era europea, de lo que nadie habla y sin embargo está ahí ante nuestra vista, es una evidencia. Es la era en que países europeos, en cierto modo el conjunto de Europa, en espíritu, pues se convierte en el motor de la historia de la humanidad, la historia del mundo, que hasta los descubrimientos españoles pues eran culturas y pueblos que se desconocían entre sí, la mayor parte de ellos, ¿no? Y esta era acaba con la Segunda Guerra Mundial. Otro tema que trato ahí es importante señalar también que España no se limitó a descubrir América, siempre se habla de descubrimiento de América y evidentemente es muy importante, ¿no?
Pero España hizo mucho más. Cruzó el Pacífico y dio la vuelta al mundo. Fue el que realmente creó la comunicación entre todas las culturas, la que con eso crea una nueva era en la historia de la humanidad, una nueva era que no había ocurrido nunca antes una situación así. Esta hora se acaba, como digo, con la Segunda Guerra Mundial, que es la lucha de tres ideologías se han ido generando en Europa a partir sobre todo de la contienda entre protestantes y católicos, que en el libro también la enfoco no solo en el aspecto político y militar de la lucha entre ellos, sino también, y que me parece más importante, en el aspecto intelectual, la lucha entre unos y otros, ¿no? Porque ahí está incluido toda una filosofía, toda una concepción del mundo, toda una concepción de la vida humana, y que es la que finalmente da lugar a las tres ideologías que destruyeron Europa, se puede decir, en la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas. Es decir, que es un libro que enfoca la situación de una manera que no es la común, porque actualmente están surgiendo bastantes libros sobre aquella época en contra de la leyenda negra que me parecen muy buenos y muy positivos, ¿no? Pero sí. El enfoque de este libro mío es diferente. También incluye cierto enfoque sobre la religión. O sea, la Iglesia española en el siglo XVI tenía una fuerza intelectual y cultural inmensa, ¿no? Que se manifestó en la Escuela de Salamanca, en el Concilio de Trento, mientras que hay también una decadencia real. Esa decadencia la podemos expresar en el Concilio Vaticano II, en el cual la Iglesia española no tuvo parte ni parte, como quien dice, ¿no? Fue un concilio franco-alemán, básicamente. Sí. Bueno, y con esto creo que podemos pasar al tema que hoy nos ocupa. Seguíamos hablando de la transición, ¿no? De esos primeros años una vez fallecido Franco. Todo esto. Vamos a hablar en dos programas de la época entre la crisis del 69, cuando Juan Carlos es nombrado rey, futuro rey, y el asesinato de Carrero Blanco. Pero antes quiero señalar cómo el régimen se venía liberalizando y cuanto más se liberalizaba, más radical y más antidemocrática, en definitiva, se expresaba la oposición. Uh-huh. Y una medida de la amplitud de la oposición perseguida, esto es, no tolerada por el franquismo, porque entonces persecución no había demasiado, pues pueden darla las condenas del TOP. El TOP era el Tribunal de Orden Público que se creó en 1963, según aumentaba la actividad comunista y la conflictividad social. El TOP duraría hasta 1977 y en esos 13 años produjo unas 9.000 condenas, de acuerdo con el estudio del magistrado comunista Juanjo del Águila. Y estas afectaron a 11.261 procesados, con un total de 10.146 años de prisión. Esto lo pone Juanjo del Águila como una cosa horrible y tremenda, ¿no? Parece como el Gulag soviético o algo así, ¿no? Bueno, esto supone menos de 1 año de cárcel por persona. Y como las penas inferiores a 1 año no se cumplían en prisión, significa que la inmensa mayoría de los condenados no pisaron o apenas pisaron la cárcel, aunque una pequeña minoría sí sufriera condenas prolongadas, que por lo común tampoco se cumplían íntegras. Incluso en los años 40 la mayoría de las condenas a prisión perpetua no duraban más de 6 años. Uh-huh. Pues muchos de los condenados, además, lo eran más de una vez. Y ello indica una represión muy inferior a la habitualmente sugerida en estudios truculentos como el del juez aquel comunista, ¿no? Que se presentaba como demócrata, faltaría más, ¿no? Uh-huh. Bueno, el aspecto cualitativo también importa. El autor del estudio lo titula el TOP, la represión de la libertad, dando a entender que los encausados eran demócratas. Pero en boca de un comunista, la palabra libertad tiene un significado peculiar. Y desde luego, hay que insistir, no había demócratas en ninguna prisión de Franco. La casi totalidad de los detenidos fueron comunistas de unas u otras organizaciones, mayormente del PC, y ya al final ingresaron otros afines a la ETA y grupos terroristas menores.
El relativo auge del comunismo y el terrorismo en España durante esos años no se comprenderá sin el giro político del Concilio Vaticano II, según interpretaron diversas corrientes de la Iglesia, que extendió una verdadera red de protección sobre los antifranquistas. Sin esa protección, hay pocas dudas de que esos grupos habrían encontrado dificultades mucho mayores y se habrían desarrollado mucho menos. Bueno, y con esto pasamos al tema de hoy. De lo que va pasando en los años desde el 69 al 73, en el asesinato de Carrero. Bueno, el gobierno de 1969 se propuso asegurar la sucesión en Juan Carlos como tarea central. Por tradición, la derecha española consideraba a la monarquía como el elemento clave, refrendado por la historia, para la estabilidad social y la unidad de España. Este es un supuesto discutible, ¿no? Contrastándolo con las experiencias republicanas, por ejemplo, que fueron indudablemente desastrosas, ¿no? Y que venían en parte del fracaso monárquico, ¿no? En el 31 del autogolpe monárquico, ¿no? Sí. No, pues ante el objetivo de afirmar la monarquía, pasaban a segundo plano asuntos como el de las asociaciones, que muchos, entre ellos Franco, miraban con recelo, porque claro, las asociaciones se planteaban casi como un sucedáneo de los partidos que habían llevado la guerra civil. Claro está que no todo el mundo veía las cosas igual. Ni la monarquía ni la persona de Juan Carlos concitaban mucho fervor popular. Persistía contra el príncipe una inquina sorda en medios franquistas, no digamos en la oposición, y el Vaticano, y el clero progresista no tampoco iban a poner las cosas fáciles al gobierno, es decir, a la sucesión de Juan Carlos. El año 1970 trajo dos importantes éxitos para la diplomacia de Madrid. Primero, un acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea y poco después un convenio de amistad y cooperación con USA, que los dos suponían mejoras sustanciales para España. El acuerdo preferencial, firmado a finales de junio, situaba a España como país asociado de la Comunidad Económica Europea, que es el embrión de la Unión Europea, y rebajaba los aranceles a las exportaciones hispanas entre un 30 y un 70%. Eliminaba la mayoría de las contingentaciones y respetaba básicamente el grado de proteccionismo español, que debía reducirse sustancialmente, pero a lo largo de 6 años. Solo en 1970, las exportaciones españolas a la CE crecieron un 27,5% y un 20% al resto del mundo, mientras que las importaciones apenas lo hicieron en un 3%. Esto nos puede dar una idea de la ventaja que adquiría España precisamente con este acuerdo, ¿no? Un acuerdo mucho más beneficioso que luego la entrada en la Unión Europea. Bueno. Por lo demás, España no sufría ninguna merma de soberanía, como sí la sufrió cuando entró en la Unión Europea. Bueno, entonces todavía era el mercado común, pero bueno. El acuerdo, al igual que el turismo, fue una de las mayores fuentes de la riqueza española. Eran mal vistos por la oposición, que intentaba boicotear tanto el acercamiento a la CE como la afluencia de turistas. Había campañas contra el turismo español por Europa, ¿no? Y había campañas, ya creo que vimos el contubernio de Múnich, pues trataba de que España no tuviera, o sea, que la Comunidad Europea Económica no tratara bien a España, ¿no? Bueno, pues la CE, que ya digo, se transformaría después en Unión Europea, surgió de la Segunda Guerra Mundial y buscaba, por un lado, evitar nuevas contiendas entre Alemania, Francia e Inglaterra, y por otro, ir configurando una superpotencia capaz de competir con USA y con la Unión Soviética. El proyecto se centró en el plano económico para ir pasando al político, limitando progresivamente la soberanía de las naciones europeas a favor, según señalaban los críticos, de la burocracia de Bruselas y de un eje franco-alemán. La iniciativa tenía origen democristiano, como una recuperación sui generis del antiguo Sacro Imperio, pero cada vez iba a tomar un tinte más socialdemócrata. Hablando de esto del eje franco-alemán, es llamativo cómo
la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en cierto modo, se explican por el intento de Alemania de convertirse en hegemónica en Europa. Este no lo consiguió, pero en cambio, en la posguerra, primero, Alemania se fue configurando como la primera potencia económica de Europa. Más tarde, ya más recientemente, como la primera potencia política, porque es la que realmente dirige la política europea. Por eso también los ingleses se salieron. Y actualmente está en trance de convertirse en la primera potencia militar. Esto es muy curioso, muy llamativo. Muy llamativo. Bueno, el franquismo había pedido su integración en la CE, ya en el mercado común, ya en 1962, lo cual implicaba, aunque no quisiera verse, pues la renuncia al régimen del movimiento. Si España entraba en la CE, quiere decir que estaba dispuesto a renunciar al régimen franquista, ¿no? Pero eso, pues el interés de España por pertenecer al mercado común era muy dudoso, porque sin necesidad de entrar en él, el país crecía al ritmo mayor de Europa. Y además su neutralidad en las tremendas guerras europeas del siglo XX le había beneficiado de manera inmensa. La reconciliación franco-alemana, aunque muy deseable, pues no afectaba a España. No la afectaba, por lo menos, de la misma manera que al resto de Europa Occidental. Y menos todavía podía interesar a Madrid supeditarse al eje París-Bonn. Bonn era entonces la capital de la República Federal Alemana, todavía no se habían reunificado, ¿no? Eso es. Y precisamente el proyecto del mercado común giraba en torno a ese eje París-Bonn, a ese eje franco-alemán. Sin embargo, el régimen y la oposición coincidían en una intensa propaganda europeísta. A ver quién era más europeísta. La cual creaba una ansiedad psicológica sobre la mítica entrada en Europa, llamada así entrar en Europa, como única garantía de futuro. Bueno, España siempre había estado en Europa, indudablemente. Pero estos políticos de tres al cuarto pues creían que no. Que España en general había estado al margen de Europa y con el franquismo más todavía. No debe olvidarse, además, que la CE no habría podido defenderse sola de la Unión Soviética y que su prosperidad databa en buena medida del Plan Marshall, que fue negado a España, lo cual nos libraba de una deuda enorme. Y, claro, España se reconstruyó y se desarrolló sin Plan Marshall y lo hizo bastante bien, con más estrecheces y dificultades, pero lo hizo, que es lo que nos importa. Uh-huh. El segundo éxito diplomático del franquismo pues fue un nuevo convenio de cooperación con USA que se firmó en agosto de 1970, después de largas negociaciones, difíciles negociaciones, en torno a las bases useñas, las bases militares en España. El primer convenio había sido firmado en 1953, en situación de Guerra Fría extrema, y había permitido a Franco quebrar definitivamente el aislamiento internacional. Por entonces, se consideraba muy posible un choque armado con la Unión Soviética en Europa, donde habría sido muy difícil vencer a las guerrillas, vencer a las guerrillas comunistas griegas de posguerra, y también al bloqueo de Berlín en 1948-49, que habían llevado esa tensión al máximo, ¿no? Se calculaba que una ofensiva soviética no sería contenida hasta los Pirineos y el Canal de la Mancha, por lo que España y Gran Bretaña quedaban como las bases para una eventual contraofensiva, ¿no? Así que Washington y Madrid habían tenido el mayor interés en llegar a un acuerdo, el cual rompía la trayectoria de neutralidad española. Pero se suponía que en una nueva guerra, máxime si esta llegaba a hacerse nuclear, pues la neutralidad no serviría de nada. Estos acuerdos incluían cláusulas secretas por las que, en caso de inminente peligro de agresión soviética, pues USA avisaría al gobierno español, pero tomaría la iniciativa en la movilización de las bases en España, lo cual es lógico por otra parte, ¿no? Uh-huh. Por el contrario, no había compromiso useño para apoyar militarmente a España si ésta sufría un ataque externo. También era lógico porque ¿de dónde podía venir ese ataque? Pues de Marruecos, y España era mucho más fuerte que Marruecos. Ahora, si cedía ya era otra cosa, ¿no? Bueno, pues esta disimetría se ha presentado como una claudicación de Madrid
pero respondía a la realidad estratégica de los años 50. España solo tenía un enemigo potencial, que era Marruecos, ya digo, potencia económica, militar, política, pues era muy inferior, ¿no? Y frente a ella no debía precisar ayuda, en principio, ¿no? En cambio, la Unión Soviética era un enemigo potentísimo y común a USA y a Europa Occidental. Y claro, la defensa ante esta situación dependía necesariamente de USA, tanto para Europa Occidental como para España. Y USA, por supuesto, tenía también bases militares en los principales países eurooccidentales e inevitablemente mantenía sus propios secretos al margen del país acogedor. O sea, un hecho que llevó en su momento a De Gaulle a expulsar las tropas luseñas, las bases luseñas, y salir de la OTAN y construir su propio arsenal nuclear, pensado como núcleo de un futuro poder europeo. Probablemente un gran error, pero bueno, esto se debió a que en una ocasión preguntó al responsable de luseño en Francia sobre si había armas atómicas en ellos y tal y cual. Y el otro se negó a contestar diciendo que era un secreto. Dice, como un secreto para nosotros en nuestro propio país. Pues no. Y eso cambió. Fue una actitud verdaderamente digna, ¿no? Sí, sí. Bueno, el abandono de la neutralidad no significó que Madrid supeditase su política exterior a la de Washington, ¿no? Por ejemplo, no reconoció al Estado de Israel. No tenía por qué, porque el Estado de Israel precisamente había sido un gran apoyo de la política de aislamiento de España, mientras que varios países árabes habían estado a favor de España. Y además eso, una actitud verdaderamente ingrata, ¿no? Cuando España fue de los poquísimos países que en la Segunda Guerra Mundial acogió a judíos, ¿no? Bueno, pues aparte de eso, no pidió la entrada en la OTAN, mantuvo las relaciones con la Cuba castrista, a la que vendió camiones, barcos de pesca, etcétera, pese al embargo comercial que había decretado USA a causa de la confiscación de bienes luseños en la isla, ¿no? También habían sido confiscadas muchas propiedades españolas. Y en 1965, pues se negó a colaborar en la guerra de Vietnam, como le pidió el presidente. Es más, Franco le vaticinó abiertamente que iban a ser derrotados, como lo fueron. Como lo fueron, efectivamente. Esto revela un poco la enorme capacidad política, visión política que tuvo Franco siempre y que ahora todos dicen que era muy mediocre, pues vaya. Pues para ser mediocre. Sí. Bueno, para 1970 la tensión entre los bloques había disminuido en Europa. La Unión Soviética había renunciado a la confrontación militar en Europa, pero en otros continentes la alimentaba, así como en la guerra de Vietnam. Y se dedicaba más bien a la subversión interna mediante los partidos comunistas o progresistas que había en estos países, ¿no? Los movimientos pacifistas y grupos terroristas. Todo esto lo alentaba también en Europa, ¿no? Había movimientos pacifistas muy fuertes que, claro, pedían el pacifismo en Europa, pero no a los soviéticos, ¿no? Bueno, a su vez también la Unión Soviética había tenido que aplastar el reformismo checoslovaco y afrontaba un creciente descontento en los países satélites, especialmente en Polonia. Bueno, pues en ese panorama, España firmó el 6 de agosto de 1970, pues, un tratado de amistad y cooperación más ventajoso, con fuerte ayuda económica, militar y de otros tipos. Las bases, que antes eran nominalmente conjuntas, pasaban a ser propiedad exclusiva hispana, que daba permiso a USA para mantener en ellas tropas y servicios. También pasaba a propiedad hispana el oleoducto de Rota a Zaragoza, que habían construido los luseños, y para caso de amenaza extrema, el mero aviso de Washington a Madrid se transformó en obligación de consultas mutuas urgentes. Y la contribución española a la defensa europea se mantuvo plenamente.
Recordemos que todo esto era en una etapa de la Guerra Fría en que había, en fin, más frialdad y menos guerra, o sea, menos amenaza de guerra que en los años 50, ¿no? Luego, pues como colofón de las negociaciones, pues el presidente Nixon visitaba España, presidente useño, ¿no?, dentro de una gira por Europa. El nuevo gobierno, Nixon, claro, mantuvo una actitud amistosa hacia España, ¿no? Hacia España, sí. El nuevo gobierno también mantuvo la posición anterior con respecto a Gibraltar, una colonia inglesa en España, a la cual había sometido a bloqueo el anterior ministro de Exteriores, Fernando Castilla. Recordemos que España infligió una fuerte derrota diplomática en la ONU a Inglaterra, a pesar de toda la demagogia antifranquista que intentó usar Inglaterra, obligando, cosa que a los ingleses les dio igual, ¿no? Les dio igual, pero sufrieron las consecuencias, ¿no? Obligando a devolver Gibraltar a España, a negociaciones para la devolución de Gibraltar. Por eso España cerró la verja y convirtió Gibraltar en una ruina para los ingleses. Según Fernández de la Mora, cuenta él, el embajador británico se había hecho la ilusión de que con buenas palabras lograría el primordial objetivo de levantar el bloqueo de Gibraltar. Pensaba que para afirmar su personalidad, los ministros suelen propugnar lo contrario de sus predecesores. López Bravo mantuvo íntegramente el bloqueo a pesar de las tentaciones cáusticas con que le asediaba el lobby británico en Madrid. Abra usted la verja, venían a decirle, y le daremos patente de libertad en el mundo. Ellos iban a decidir si éramos demócratas, si podíamos estar o no estar, ¿no? Dice, cuando en 1972 visité oficialmente Londres, vino a verme Lord Hume, que ocupaba el Ministerio de Asuntos Exteriores. Se escribe Home, pero se pronuncia Hume. Solo me habló de Gibraltar. No podía creer que lo que llamaba la joven generación europea recién llegada al poder en España no estuviera dispuesta a cambiar de rumbo y congraciarse con la Gran Bretaña. Le respondí, todo es posible si el Reino Unido renuncia a la soberanía sobre su última colonia en el continente europeo. De otro modo, nada cambiará en Gibraltar. Torció el gesto. Comprendí perfectamente que Londres quisiera convertir otra vez en pingüe negocio y en consentido enclave lo que el bloqueo había transformado en una pesadilla. Pero el interés de España era exactamente el contrario. Bueno, en relación con López Bravo, hay que decir que Castilla era mucho más fino y mucho más firme que López Bravo. Porque en un momento dado, España, o sea, los ingleses pidieron a López Bravo que no sacara a relucir internacionalmente la cuestión en cierto momento, alegando que, claro, en el Mediterráneo la flota soviética era mayor que la de la OTAN, lo cual es falso, ¿no? Y que, por consiguiente, en nombre del interés común, que procuraba atenuar digamos, la expresión pública de... Bueno, pues López Bravo, que ya digo, tenía menos carácter y menos fuste que Castilla, pues aceptó. Pero bueno, dentro de todo, el bloqueo se mantuvo. Sí. La verja se mantuvo cerrada. Esto precisamente fue lo primero que pensó la gente de la OCDE y luego, por supuesto, el PSOE, fue levantar la verja, abrir la verja y convertir a Gibraltar en un inmenso emporio de negocios corruptos y opacos, ¿no? Esta es una de las mayores fechorías que ha hecho esta gentuza, ¿no? Bueno, la diplomacia española también se abrió a los países comunistas. Estableció relaciones de embajada con Alemania Oriental y con China y consulares con otros. En cambio, no con la Unión Soviética, excepto comerciales. Pese al interés de la Unión Soviética, aunque hubo acuerdos para intercambiar corresponsales de las agencias de prensa EFE y TASS. TASS era la agencia soviética. Digo esto porque, efectivamente, una vez vencido el aislamiento, España solo dejó de tener relaciones con los países con los que no quiso tenerlas, mientras que casi todos estaban interesados en mantenerlas con España, excepto México. Creo que ya lo mencionamos. Bueno, pues
Pero vamos ahora a otro suceso. Otro paso. Que es el más destacado del año 70. Y fue, seguramente, ya en diciembre, el proceso de Burgos. El proceso de Burgos fue un juicio militar sumarísimo contra terroristas de la ETA, acusados de haber asesinado al comisario Melitón Manzanas. Y es interesante ver cómo fue esto. Manzanas tomaba cada día el mismo autobús, sin protección ninguna. Y de eso le informó a la ETA un miembro del PNV. Uno de los implicados, se llamaba Iñaki Sarasqueta, explicaría años después que los antifranquistas llamaban torturador a Manzanas, pero dice él, siempre he pensado que se valía más de la fama que de la propia tortura. De inmediato recibió la ETA la solidaridad del PNV, el cual difundió el bulo de que tras la muerte de Manzanas había líos de faldas. Y acusó, es importante conocer estos trucos que utilizan constantemente, la mentira y la calumnia, ¿no? Es algo, en fin. Y acusó al régimen de realizar nada menos que un genocidio sañudo y sistemático ininterrumpidamente desde la guerra civil. Justificaba los atentados como respuesta a un masivo terror de Estado, señalando como prueba del mismo los 150 presos y 50 confinados durante el pasado estado de excepción. Lo que daba, este es el verdadero calibre del genocidio y del terror que decía, ¿no? 150 presos y en un estado de excepción que duró poco tiempo, ¿no? Otras cifras hablan de casi 2.000 detenidos, aunque la mayoría salieron libres enseguida, ¿no? Y si los atentados respondían a la represión, pues no explicaba cómo tal réplica surgía cuando la represión era menor y no en épocas anteriores más duras. Como es que conforme se liberalizaba el régimen y había más facilidades, se abrían icastolas, había premios literarios para fomentar el vascuence, etcétera, ¿cómo es que de pronto esto se volvía, empleaba el terrorismo, ¿no? O sea, cuanto menos represión habría, más terrorismo, y no al revés. Pero no fue el PNV, que era demasiado débil en el interior, prácticamente eran unos cuantos viejos que se reunían para charlar, ¿no? Pues no era el PNV el mayor puntal del terrorismo, sino mucho más lo fue y más influyente el clero, conocido como progresista. Entre los encausados figuraban 2 clérigos, y el 21 de noviembre, poco antes del juicio, los obispos de Bilbao y San Sebastián, se llamaban Cirarda y Argaya, con respaldo de gran parte de la jerarquía eclesiástica del resto de España, difundieron una pastoral condenando las violencias estructurales, las subversivas y las represivas. Aparentemente todo era igual. Era tan malo, la subversión violenta como la represión de esa subversión violenta, ¿no? Este era el lenguaje que estaba empleando una iglesia bastante degenerada, indudablemente, ¿no? Sí. Claro, ello daba respaldo moral a los terroristas porque igualaba sus violencias con la represión legal y las justificaba implícitamente como reacción a lo que llamaba la violencia estructural. Todos los regímenes, democráticos o no, se basan en una violencia estructural, o sea, el monopolio de la violencia por el Estado, ¿no? Bueno, esta doble falacia, pues iban a emplearla sin tregua a que el clero, también los separatistas y también la oposición y también durante la democracia, porque esto siguió después de que desapareció el franquismo, ¿no? El episcopado publicó notas contra posibles condenas de muerte y pidió un tribunal ordinario y no militar. El abad de Montserrat, que se llamaba Cassià Just, pues este buen señor, pues auspició un encuentro de 300 intelectuales y artistas en su monasterio y condenó ante el influyente diario Le Monde cualquier compromiso de la Iglesia con el régimen, al que acusaba de reprimir al pueblo por el único delito de oponerse a Franco. O sea, todo el pueblo se oponía a Franco y claro, pues metían en la cárcel a 50 a lo mejor. Así, los acusados del juicio de Burgos constituían los auténticos representantes del pueblo
y no eran perseguidos a causa de los asesinatos mencionados, sino solo por resistir a Franco, por oponerse a Franco, por pensar de otra manera, también se ha dicho mucho, y también pensaban de otra manera, y actuaban. Bueno, la oposición antifranquista defendió a los etarras de manera unánime, que nunca había logrado antes o después, porque hasta, o sea, un rasgo de la oposición antifranquista, como hemos venido viendo en otros programas, pues era que estaban siempre peleados entre ellos. Pero en relación con el juicio de Burgos, pues el apoyo a los etarras fue unánime, ¿eh? Y se volcó en proclamas, consignas pintadas en los muros, manifiestos, protestas, intentos de manifestaciones y paros en universidades y fábricas que no funcionaron, ¿eh? Y un hecho de lo más revelador. Por primera vez desde la guerra, la oposición antifranquista en el interior y en el exilio lograba unirse en un frente común y con una actividad y audacia nunca vistas desde el maquis. Y lo hacía en nombre de la democracia y a favor de un grupo que se jactaba de ser totalitario, comunistoide, antiespañol y terrorista, ¿eh? Y volvió a contar la ETA con ayudas externas del más alto nivel. Hasta entonces la ETA era un grupillo que la gente tomaba un poco a broma. Ellos mismos se lamentaban de ser víctimas de un terrible pecado del pueblo vasco que no les hacía caso, etcétera, ¿no? Pero a partir de sus asesinatos ya la cosa cambió. Bueno, gobiernos de la CE y el Vaticano presionaron sobre Madrid. Intelectuales como Jean-Paul Sartre, defensor de los sistemas comunistas, pues por entonces auspiciaba a la ETA, al igual que Picasso, Alberti, Casals y tantos más. En muchas ciudades europeas, los sindicatos y las izquierdas movían manifestaciones y protestas. Rara vez un grupo terrorista gozó de tan amplio respaldo, y precisamente por sus crímenes. Fue entonces cuando la ETA se convirtió en una potencia considerable, más por el ambiente creado que por otros que por sí misma, ¿no? Bueno, pues el juicio comenzó el 3 de diciembre y 2 días antes la ETA secuestró al cónsul alemán en San Sebastián, Eugen Weil, y amenazó con quitarle la vida. El día 5, el gobierno declaró en Guipúzcoa un estado de excepción por 3 meses a fin de dar con el secuestrado, que en realidad había sido trasladado al cómodo santuario francés. Es decir, Francia estaba apoyando y auspiciando el terrorismo, literalmente. Sí, sí. Durante el juicio, los acusados se declararon marxistas-leninistas y se lanzaron contra los jueces. Hubo 6 condenas a muerte. El resultado de la agitación dentro de España fue poco brillante. Algunas manifestaciones pequeñas, sobre todo en Barcelona y localidades de Guipúzcoa, y paros aislados, pues volvían a probar el escaso eco que tenía la oposición en la población, ¿no? Pero el gobierno se vio en mal trance, porque cumplir las sentencias crearía mártires y represalias de varios países europeos. Y no hacerlo se interpretaría como claudicación ante las violencias y presiones externas. Y el 30 de diciembre Franco reunió a los ministros. Leyó una carta de la viuda de Manzanas y parecía inclinado a ejecutar las sentencias. Según testimonio de Fernández de la Mora, solo un ministro civil defendió esa vía. Los militares no hablaron y los demás ministros abogaron por la conmutación. Por la conmutación. Franco aceptó la opinión de la mayoría, como solía hacer por otra parte, y conmutó las penas capitales. En Madrid y muchas ciudades se convocaron manifestaciones de apoyo al gobierno. Y, por cierto, la manifestación de Bilbao fue una de las más nutridas en apoyo al gobierno. Bueno, esto fue una experiencia muy importante que haría que después en el juicio de 1975, ya poco antes de la muerte de Franco, pues las penas se ejecutasen. Porque claro, si no se ejecutaban, no iba a verse como una manifestación de misericordia o en fin, de buscar cierta reconciliación, sino al contrario, como una derrota, ¿no? Entonces ya eso no pudo funcionar. Bueno, pues nos quedan un par de minutos, si le parece, en esta ocasión. Un par de minutos. Sí. Bueno, pues, en fin, digamos que entonces hubo 2 años más tranquilos. En enero del 71, Juan Carlos devolvió la visita de Nixon y causó buena impresión en USA. El gobierno useño, que estaba preocupado por el deterioro físico de Franco, pues parece haber presionado sin éxito para hacer efectiva cuanto antes la sucesión.
Y al año siguiente, Vernon Walters, enviado especial de Nixon, pues visitó a Franco para conocer sus previsiones y sus perspectivas. Dice, le entregué la carta de Nixon y su mano tembló levemente al cogerla, tenía Parkinson. Nixon escribía que el presidente de USA tenía pesadas responsabilidades en el mundo y estaba muy preocupado por la evolución del Mediterráneo occidental. Franco contestó que lo que realmente interesaba a Nixon era lo que pasaría en España después de su muerte. Contesté simplemente, sí, general, eso es. Entonces dijo que la sucesión sería ordenada, porque no había alternativa. España marcharía un largo tramo hacia la democracia propiciada por nosotros, junto con los británicos y los franceses, pero no hasta el final, porque España no era USA, Gran Bretaña o Francia. Expresó su absoluta confianza en que el príncipe sabría manejar la transición. Mucha gente dudaba de que las instituciones creadas por él funcionarían, pero se equivocaban. El general Franco se levantó para indicar que la reunión había terminado. Diga al presidente Nixon que tenga confianza en el buen sentido del pueblo español. No habría una segunda guerra civil. Él tenía fe en Dios y en el pueblo español. Al irme me estrechó la mano y me dijo casi en un susurro: mi verdadero monumento no será la Cruz de Guadarrama, mi verdadero monumento será lo que no encontré cuando me encargué del gobierno de España, la clase media española. La clase media. Según volvía a Madrid en coche, me preguntaba cuántos estadistas serían capaces de discutir sobre su propia muerte de modo tan desapasionado como él. Su carácter no correspondía al del español excitable y gárrulo, imaginado por tantos noreuropeos y useños. Aquí lo dejamos entonces. Pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, si le parece, y la próxima semana continuamos aquí con una hora con la historia del diccionario.